versículos 12 y 14. Dice la palabra de Dios: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estamos empezando este año, qué bien, empezamos. Y si el Señor nos permite andar el resto de días de este año, genial. Pero andar el resto de días por andarlos no es suficiente. Así que hay que andarlos con perspectiva, mirando hacia adelante. Y me encanta este pasaje porque Pablo tiene una perspectiva clara de lo que quiere hacer. El tema de hoy es esforzándonos por alcanzar lo que está adelante. Esforzándonos por alcanzar lo que está adelante. Y el desafío que plantea Pablo es tan real que 22 siglos después se hace carne en muchos de nuestros hermanos en todo el mundo. Para llegar a la meta planteada aquí en este texto, se hace necesario entonces tomar el consejo de Pablo, dejar atrás todo aquello que es un lastre, todo aquello que no nos sirve, todo aquello que no viene bien que nos acompañe, todo aquello que genera un sobrepeso. Y aún podría decir, mirando todo el contexto de la escritura, todo aquello que parece que tiene un valor tan arraigado en nuestra vida que nos quita la perspectiva de Dios, del reino de Dios, del propósito de Dios. La meta de Pablo aquí planteada va más allá de las cosas de este mundo y no tiene nada que ver con cosas que se puedan conseguir con dinero, no tiene nada que ver con cosas que se puedan conseguir con títulos ni con posición social. La meta de Pablo aquí es eterna, es celestial y está por encima de cualquier pretensión humana. Dice que Pablo quiere alcanzar el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Pero esta realidad no es una cuestión de Pablo. Esta realidad también nos concierne a ti y a mí. Si tú y yo decimos ser seguidores de Jesús, si tú y yo hemos encontrado en Cristo nuestro Señor y Salvador, si tú y yo le hemos rendido nuestra vida y le hemos entregado nuestro corazón a Él, entonces esto no solo es una cuestión paulina, sino que es una cuestión que nos concierne a nosotros hoy. La iglesia de hoy también tiene que ir hacia el premio del supremo llamamiento. Así que vamos a ir mirando lo que Pablo descubrió, lo que él quiere decir. Y aquí hay algo que me anima. Cuando usted ha leído conmigo estos dos versículos, puede entender que Pablo está hablando de un anhelo que tiene. Pero mira cómo se describe el versículo 12: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, dice Pablo, prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo. Y vuelve a repetir versículo 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Otra vez reitera eso. Y me gusta porque de alguna manera yo me puedo identificar con Pablo. Pablo, siendo el hombre que era, el llamamiento que tuvo, el impacto ministerial que tuvo también en su época, cómo Dios lo usó. Y el hombre dice: hermano, yo no pretendo haberlo alcanzado. Y me anima a mí también, después de 22 siglos, decir: Pablo, gracias, porque hubieras podido describirte aquí de la mejor manera y hubieras podido echarte flores y hubieras podido hablar lo mejor de ti, pero empezaste desde una postura muy normal, muy natural, muy de la tierra, con ese anhelo de alcanzar, aunque todavía no. Y se extiende, dice. ¿Qué hizo Pablo? ¿O qué es lo que Pablo quiere conocer? ¿O cuál es esa meta? Tenemos que ir mirando el texto para descubrirlo. Versículo 8, ahí donde estamos, vamos a empezar a desarrollar este pensamiento para ver qué era lo que Pablo quería alcanzar, ¿vale? Y dice acá:
que quería conocer a Cristo. Lo primero que él quería hacer era conocer a Cristo de manera más profunda. Dice ahí, y ciertamente aún estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Mira lo que él pretende alcanzar: conocer a Cristo de manera más profunda. Pablo nos desafía a ir un poco más allá. ¿Con relación a qué? Al conocimiento del Hijo de Dios. Pablo nos lleva a ahondar más, a dejar de ser tan superficiales en este tema. Conocer a Cristo es la meta de Pablo. Pablo nos invita a no conformarnos con lo poco que hemos aprendido de Jesús hasta ahora. A veces nosotros como cristianos nos conformamos con lo poquito que alcanzamos a escuchar de Cristo. Y créame, Él es más que nuestro Salvador, Él es mucho más que nuestro Señor. Hay mucho más de Jesús que necesitamos conocer, y esa era la meta de Pablo, conocer. Ahora bien, para conocer más profundamente a alguien, y usted me hallará la razón o no, se hace necesario dedicar tiempo en la compañía de esa persona o estar al lado de esa persona para conocerle. Yo puedo verte a ti y puedo distinguir tus rasgos, pero para conocerte tengo que acercarme a ti, relacionarme contigo, andar contigo, caminar contigo día a día. Y creo que con Cristo es exactamente lo mismo para poderlo poner en un plano más cercano o más realidad. Al referirnos a Cristo, hablaríamos de establecer un vínculo de comunión mucho más real con Él por medio de la fuente más fidedigna que hay. ¿Cuál es esa fuente fidedigna? Su palabra. Tal vez tú y yo no nos podemos acercar a Cristo de manera tangible y tocarle. Hoy no. Él ya estuvo aquí en la tierra hace 22 siglos. Hoy no. Tal cual como se presentó en esa época, no. Hoy lo vemos de otra manera. A través de su iglesia Él está presente. A través de su espíritu en nosotros Él está presente. Pero tocarlo como tal así, no. Pero ¿cómo si puedo conocerle? A través de su palabra. La palabra de Dios describe con tal claridad, veracidad, fidelidad quién es Cristo. Nos deja ver aspectos claves de su persona que nos llevan a comprender su naturaleza para andar en sus caminos y desarrollar su carácter. Desarrollamos su carácter cuando empezamos a aplicar esa palabra en nuestras vidas. Andando con la gente aprendemos de la gente, dicen por ahí. Si queremos aprender de Cristo, necesitamos meternos más con Él, andar con Él, experimentar, y déjeme decirle algo, experimentar su compañía, que va más allá de un mero conocimiento teológico. Va más allá del estudio que hacemos los jueves y los miércoles en la Garrovilla. Va más allá del sermón que usted escucha aquí. Créame, eso va mucho más allá. Por eso, no es suficiente solo con llenarnos de información bíblica. Hay que ir más allá, dejando que el Espíritu Santo nos guíe y direccione en fe y obediencia a la palabra de Dios para poder vivir esa palabra y así podernos identificar plenamente con el carácter de Cristo, los intereses de Cristo y los propósitos de Cristo. Mateo 16, 15 y 17 dice: Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En este contexto Jesús hace una pregunta crucial a sus seguidores: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos de sus discípulos dieron la respuesta de lo que la gente decía acerca de quién era Cristo. Dice la gente que tú eres un profeta, que tú eres Elías, etcétera. Pero no acertaron. La gente de afuera no tenía el conocimiento pleno de quién era Jesús, aunque Él estaba predicando, sanando enfermos, haciendo cosas impresionantes, pero la gente no acertaba. ¿Quién era esa persona que predica tan bien, que tiene autoridad cuando predica, que levanta los... ¿Quién es? Y Jesús: yo quiero saber qué dice la gente de mí. Y pues los discípulos respondieron: pues ellos dicen una cantidad de cosas, pero no sabemos realmente si eso es así o no. Entonces Jesús, siendo un poco más indagador, les pregunta a sus más allegados, sus discípulos: entonces, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Ustedes, mis seguidores,
los que están más pegados a mí, los que viven el día a día, los que han dormido conmigo, los que han estado bajo el techo comiendo el pan en la mesa conmigo, ustedes, mis seguidores, ¿quién dicen que soy yo? Qué pregunta más directa. Y yo me pongo a imaginar las caras de los apóstoles mirándose, como queriendo, ¿y ahora qué le decimos? ¿Qué le decimos? Es que es verdad, estamos mucho más cerca de él que la gente de la calle, pero parece que no lo conocemos todavía. De repente algo ocurre en la escena. Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús también le dice: esa revelación, llevándola a mis palabras, esa revelación de mí no nació de ti, Pedro, vino de arriba. Mi Padre te lo acaba de revelar. Por eso cuando Pablo dice que él quiere profundizar más en Jesús, él quiere llegar a ese punto en donde no solamente es suficiente con conocer algunos conceptos bíblicos o teología, sino que él quiere tener una vida mucho más profunda y relacional con Jesús. Ir más allá de lo que la Biblia te puede decir, sumergirte en esa palabra y descubrir lo que hay en esa palabra concerniente a Cristo y lo que eso tiene que implicar en tu vida. Solo el Espíritu Santo, lo mismo que hizo en Pedro ese día, que trajo la revelación directa del Hijo de Dios y Pedro pudo comprender por iluminación. Dios abre el entendimiento de Pedro y le hace comprender: el que está delante de ti, Él es el Cristo, el Mesías. Esa misma realidad la hace el Espíritu Santo hoy. Cuando nos acercamos a la Biblia para descubrir quién es Cristo, no es suficiente solo con leerla. Necesitamos ir al autor de la palabra y decirle al Espíritu Santo: yo quiero la revelación de Jesús más profundo. Quiero saber quién es Él, porque necesito entender qué tiene que ver Él conmigo hoy. Usted puede leer mucho la Biblia y esforzarse por entender con su mente acerca de la persona de Jesús, pero la verdadera revelación viene cuando al leer las Escrituras el Espíritu Santo abre su entendimiento y le permite comprender realmente quién es Jesús. Cuando eso pasa, amados y amadas del Señor, cuando esa revelación de Jesús viene realmente a nuestra vida, entonces no volvemos a ser iguales. No volvemos a ser iguales, porque Cristo empieza a ser real para nosotros por medio de la palabra inspirada y revelada del Espíritu Santo. Si tú lees y no cambias, si tú lees y no pasa nada, entonces estás leyendo muy superficialmente. La realidad es que cuando tú abres la Biblia, el que inspiró las Escrituras debe estar ahí presente para causar una transformación, un cambio o una realidad del cielo en tu vida. Si eso no pasa, entonces por eso tú vas a encontrar cristianos que no le hayan sentido ni siquiera la vida cristiana. ¿Por qué? Porque no han recibido esa revelación. El Espíritu Santo es quien nos revela a Cristo, es quien abre los ojos de nuestro entendimiento. Efesios 1, 16 y 18 dice Pablo ahí también a los Efesios: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Sí ves? No es una cuestión nuestra, no es una cuestión de mero estudio teológico, de sentarnos delante de los libros o aún delante de la misma Biblia y leerla. No es una cuestión nuestra. El Espíritu Santo debe abrir los ojos de nuestro entendimiento para comprender la revelación completa de Jesús. Y cuando esa revelación viene a nuestra vida, entonces hemos encontrado el mayor de los tesoros, que transforma, que cambia, que renueva, que sana, que vivifica. El Señor está operativo en estas realidades. Entonces no se olviden ese primer punto tan importante. Pablo quería conocer a Cristo de manera más profunda. Ojalá una de nuestras metas en este año en el que estamos andando sea esta, amados. Cada día, como expresaban desde el principio en la dirección del servicio, cada día Cristo quiere darse a conocer a su iglesia, pero su iglesia debe ser intencional en esa realidad. Tú y yo, intencionales. Lo segundo que quiere Pablo hacer para hallar esa meta, llegar al premio del supremo llamamiento, es ser hallado en Cristo, versículo 9. Y empieza diciendo: y ser hallado en Él. ¿Qué será esto de ser hallado en Él? ¿Qué quiere decir esto?
Esto habla de su identidad en Cristo. Que cuando la gente lo vea, o cuando la gente vea a Pablo, no vea a Pablo, sino que vea a Cristo en Pablo. Ser hallado en Él. Ser hallado en Cristo significa estar unido con Cristo de tal manera que su carácter se vea plenamente reflejado en nosotros. Es estar plenamente rendido en comunión con Cristo, para que cuando la gente piense en nosotros, no piense en nosotros, sino que inmediatamente sus pensamientos, cuando nos ven, qué glorioso debe ser esto, sean direccionados a Jesús. Eso debe ser impresionante. Que la gente no vea a Raúl, sino que cuando vea a Raúl, sus pensamientos sean direccionados automáticamente a Cristo, porque ven en mí a Jesús. Lo ven, literal. Ven su carácter, ven su conducta, ven su amor, ven su gracia, ven su poder, ven su bondad, su misericordia. Pablo quería ser hallado en Él. Por este motivo, decía el versículo 9, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley o por las obras de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Primera de Corintios 1:30, en la Nueva Versión Viviente o Traducción Viviente, dice: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Y en esa dimensión, en esa realidad, por eso yo quiero ser hallado en Cristo y quiero que la gente vea eso, lo que Cristo hizo en mí, que se vea literal, que se vea reflejado. Toda la realidad de la obra de Cristo en nosotros debe reflejar a Cristo, no a nosotros. Un triste ejemplo de personas que siguen confiando en sí mismos y en las obras de la ley lo encontramos allí también en la Biblia, en Gálatas 4:19. Pablo tiene un conflicto con ellos. Él se ha dedicado a sus vidas. Día y noche estaba enseñándoles. No ha parado, no ha cesado de predicarles a Jesús, de enseñarles acerca de Cristo. De repente llega alguien por ahí que no tenía que haber llegado y empieza a meterle ideas raras del judaísmo. Y entonces ellos empiezan a partir su mente y dicen: pero Pablo nos ha dicho esto, pero también los doctores de la ley, esta gente que sabe las escrituras, nos ha dicho lo otro. Y entonces Pablo dice ahí, versículo 19 de capítulo 4: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Los Gálatas habían sido instruidos, pero esa instrucción parece que no les valió de nada, porque vinieron con ideas raras otras personas y les cambiaron el pensamiento. Y Pablo dice: otra vez tengo que volver a sufrir dolores de parto por ustedes. Ese es el problema de la religión. Siempre pretende hacer que el hombre, a través de sus propios méritos o sus buenas obras o su vida piadosa, gane el cielo. Los Gálatas querían volver a la ley, decir: bueno, pues vamos otra vez a la ley y a través de la ley todo se va a arreglar. Pablo dijo: no, ya no es así. Ahora es por gracia. Ahora es otra realidad, Cristo en ustedes. Filipenses 3, 4 y 7 dice algo interesante. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, está hablando Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, dice irreprensible. Este hombre no era cualquier cosa. Dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esto es lo que Pablo quiso decir atrás con olvidar y dejar. Eso que hacía que Pablo fuera don Pablo. En su época era una eminencia este hombre, don Pablo. Pero dice él: no, yo no quiero nada de eso. Yo quiero ser hallado en Cristo. Todo esto lo dejo atrás. No quiero gloriarme en esto. Dice Filipenses 1, 10 y 11: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pablo lo tenía claro. ¿Entendieron ese concepto? Si todo esto fuera por nuestra propia justicia, entonces la gloria no sería para Dios sino para nosotros, lo cual es contrario a las Escrituras y contrario a Cristo. Ser hallado en Cristo es que un día
todo lo que Dios pueda ver en ti redunde para gloria de Él y no para gloria nuestra. Por eso cuando la Biblia habla de las obras y la fe, dice no por obras para que nadie se gloríe o tenga de qué gloriarse. Toda nuestra realidad de vida y de fe está en la persona de Jesús, en Cristo. De Él emanan todas estas cosas buenas. Si somos hallados en Cristo, la gloria al final será para Dios y no para nosotros. ¿Qué otra cosa quería Pablo en ese ánimo de proseguir, avanzar y llegar a la meta? Dice, conocer el poder de su resurrección, versículo 10. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Esto se refiere al poder milagroso que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, según dice Romanos 8:11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Pablo quería experimentar en su propia vida y ministerio el poder renovador que puede hacer diferentes a las personas, creando un cambio profundo y transformador. Pablo también quería ver en su ministerio ese poder de la resurrección que obra milagros. Y Pablo dice en otro contexto que ni su palabra ni su predicación era basada en vana sabiduría, sino en el poder del Espíritu Santo. Pablo quería experimentar en su propia vida ese poder de la resurrección para vencer el pecado. El poder de la resurrección operando en cada uno de nosotros potencia nuestra vida cristiana de maneras inimaginables. Transforma, nos lleva a ver milagros y nos da la facultad también de vencer el pecado. El poder de la resurrección operando en nosotros cambia los ambientes, liberta, sana y vivifica. Allí donde hay una persona que se mueve en el poder de la resurrección, un cristiano que entiende esto y que anhela y que vive y que se desespera por esta realidad, donde ese cristiano va, ese poder es operativo. Los demonios tienen que manifestarse, los enfermos tienen que sanarse, la gente que está oprimida por el diablo tiene que ser llevada a liberación, y los que están perdidos en el pecado tienen que ser llamados a salvación. El poder de la resurrección no solo fue para levantar a Cristo, dice Pablo, está en vosotros y está operativo. ¿Lo creen? Amén, digan amén. Tiene que ser así. Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, lo está diciendo Cristo, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y me preguntaba, ¿por qué se hacen estas obras? Porque el poder de la resurrección está en ti y está en mí. Por eso esa confianza de Jesús, ustedes van a hacer obras mayores. Es lo que Cristo espera. ¿Cuántas cosas deben cambiar en nosotros? Para eso está el poder de la resurrección. ¿Cuántas cosas deben cambiar en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en el trabajo, en el instituto? ¿Cuántas cosas deben cambiar? ¿Y cómo van a cambiar? Cuando un cristiano está lleno de ese poder, debe cambiar algo. Algo tiene que pasar donde un cristiano está. Las cosas no cambian porque sí. Siempre detrás hay un agente movilizador que lo cambia, y ese agente movilizador es el Espíritu Santo que opera con el poder de su resurrección a través de su iglesia. Primera de Crónicas 16:11 dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Salmo 105:4 dice, sin una búsqueda de Dios genuina no hay poder de Dios genuino. Poniéndole en mis palabras, queremos poder, yo también lo quiero. Resulta que está ahí, está en ti, está en mí. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se desata ese poder? Necesitamos buscar más el rostro de Dios. Cuando buscamos el rostro de Dios, algo ocurre. Él se manifiesta. Cuando buscamos más el rostro de Dios que la tele, Él se manifiesta. Cuando buscamos más el rostro de Dios que las redes sociales, Él se manifiesta. Cuando buscamos más el rostro de Dios que nuestro móvil, Él hace algo.
Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro, dice el Salmo 105:4. Buscad siempre su rostro. Buscad siempre su rostro. ¿Qué otra cosa quería alcanzar Pablo? Y esto es tremendo porque forma parte de todo el compendio. Las 3 primeras cosas eran geniales, ¿no? Pero mira esta cuarta: participar de los sufrimientos de Cristo, versículo 10, parte B, dice: a fin de conocer y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¡Wow! Esto es completísimo. Porque hablar de poder y esto, lo que hablaba antes, genial. Pero Pablo quería también participar de los sufrimientos de Cristo. Hablar del sufrimiento en Cristo es también una meta, porque de alguna manera eso representa nuestro amor y nuestro compromiso con Él. Llegando, dice Pablo, a ser semejante a Cristo en su muerte. Sufrir por causa de Cristo hasta morir por Él. Era una meta importante para Pablo. Era algo apuntado en su agenda. La gente sufre por muchas cosas, ¿cierto? Pero Pablo dice: no, yo no quiero sufrir por lo que la demás gente sufre. Yo quiero sufrir como Cristo y por causa de Cristo, hasta ser igual a Él en el sufrimiento, morir por Él, como sea, martirizado, como sea. Quiero experimentar ese martirio por causa de Él. Hasta ahí estaba el compromiso. La gran mayoría de las personas sufren por el pecado. Los sufrimientos de los hombres son el resultado de sus propios pecados y maldades. Quiera Dios que nuestros sufrimientos no sean la consecuencia del pecado, sino más bien el resultado de nuestro servicio a Dios. Si tú y yo sufrimos, que sea por servir a Dios y no porque nos dejamos llevar por el pecado o por la maldad o nos desviamos, sino porque en nuestra mente está el mismo sentir de Pablo: Señor, yo quiero participar de los sufrimientos de Cristo. Aquí quiero matizar que participamos de los sufrimientos de Cristo mediante la negación de nosotros mismos. Mateo 8:34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Participamos de los sufrimientos de Cristo cuando morimos al viejo hombre. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Creer en Jesús de verdad nos lleva a participar de sus sufrimientos por amor a Él. Un cristiano que no anhela sufrimiento, creo que no se ha convertido aún todavía. Un cristiano que le huye al sufrimiento por causa de Cristo, creo que no ha tenido una realidad con Él plena. Hace poco, en las redes sociales, hay una familia en nuestro país que fueron asesinados. El pastor sale con su esposa y sus 2 hijos a un restaurante después del culto y llega un sicario y los mata a todos. Pero eso es solo uno de los más de 1000 que hasta la fecha han muerto en nuestro país, en mi país, Colombia. Ahora, ¿qué de los muchos cristianos que ahora están en el mundo y que padecen por causa de Jesús y que mueren por causa de Cristo? Así que esto de sufrir por causa de Jesús no es una historia fabulesca, es una realidad experiencial que debe estar en nuestro corazón como creyentes. Es posible que lleguemos a padecer por Jesús y que seguramente se puede levantar en este tiempo una persecución a la iglesia. De hecho, ya hay una persecución, no así física como para echarnos a la cárcel y encadenarnos y azotarnos, pero hay una persecución a nivel intelectual, moral, de otras maneras. Pero ¿y qué si fuera una persecución más tangible? ¿Estaríamos dispuestos a padecer sufrimiento por causa de Jesús? Creer en Jesús de verdad nos lleva a participar de verdad de sus sufrimientos por amor a Él. Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Nos gusta esa parte de creer, ¿cierto? Qué bien, Jesús perdonó mis pecados, soy salvo, voy a la iglesia, participo, disfruto. Pero ¿y qué si dice, bueno, muy bien, pero ahora llega el tiempo del sufrimiento por mi nombre?
Llegó el tiempo de testificar a la gente. Llegó el tiempo de mostrar qué tipo de cristiano eres. Llegó el tiempo de abrir tus labios y compartirle a la gente tu fe. No, Señor, para que se burlen de mí, para que digan que yo soy de una secta. No. Hasta allá no, con eso no, Señor. Gracias. La salvación, muy bien, gracias por salvarme. Cuando esté allá muerto delante de ti, entonces yo entro al cielo y qué bien, rico. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Así que sí, hermano, un cristiano de verdad, no tiene que sentir ni miedo ni vergüenza por su fe. Y si sus amigos tan populares o tan especiales te dicen: mira, ¿sabes qué? Yo no quiero tratar más contigo por causa de tu fe, eres de una secta. Pues que te dejen. Que te dejen. A veces nos falta ser aguerridos. Y la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia. En ese contexto, que la iglesia es atacada. Hay gente violenta que no le gusta nuestro mensaje, que no le gusta nuestra forma de vida, no le gusta. Y esa gente que está en ese medio, a veces son personas que conocemos, amigos con los que nos relacionamos. Y ellos tienen que saber de quién somos nosotros. Y si nos toca padecer por causa de ese nombre, pues aleluya, padezcamos por causa de ese nombre. Pablo lo anhelaba. Proverbios 26-27 se dice: fieles son las heridas del que ama. ¿Llevas tú las marcas de Cristo en tu alma? ¿Puedes contarle a alguien lo que has padecido por Jesús? ¿Tienes en el historial de tu alma y de tu mente situaciones en las que tú puedes decir: pues yo sí he padecido por causa de mi Señor, yo sí he sido vituperado, yo sí he sido ofendido por causa de Jesús, yo sí he sido desechado por causa de Jesús? ¿Tienes en el historial de tu alma algo así? Pues Pablo decía: yo llevo en mi carne las marcas de Cristo. Fieles son las heridas del que ama, pero sigue diciendo el proverbio: importunos los besos del que aborrece. Participar de los sufrimientos de Cristo nos identifica plenamente con Él y con su obra. Para concluir, todas las cosas que hemos estado observando nos hacen desde nuestra naturaleza humana entender que necesitamos vivir una vida guiada en el poder del Espíritu Santo, porque todas esas cosas que anhelaba Pablo no las podía ejecutar desde su carne. Su carne quizás tendría muy buenas intenciones, como nos pasa a todos, ¿sabes? Todos en el mundo evangélico cristiano, dentro del contexto eclesial, tenemos muy buenas intenciones y queremos hacer cositas para Dios, pero eso solamente son sentimientos de la carne. El verdadero cristiano que experimenta esta realidad de llegar a esta meta es aquel que deja que el Espíritu lo guíe y sople sobre él. Como dice Juan 3, aquel que es guiado por el Espíritu, dice, es como el viento, sopla, pero tú no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Dice, así es todo aquel que es guiado por el Espíritu. No hay tiempo para pensar. Él sopla, te lleva, te guía, te direcciona. Él sopla, abre tu mente, da revelación sobre las Escrituras. Él sopla, llega alguien delante de ti, necesita ser sano, sana. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en el contexto. Él sopla, tú compartes tu fe, te persiguen, te apedrean, te vituperan, hablan mal de ti, pero Él está ahí para fortalecerte y decir, bien, este es mi hijo, esta es mi hija, ha entendido lo que significa ser mi seguidor, ser mi discípulo. Se necesita tener el poder del Espíritu Santo para estar dispuesto a dejar todo atrás, para seguir a Cristo con todo lo que eso representa. Seguir adelante para llegar a la meta no es un juego en donde se participa eventualmente. Es una realidad en donde debes dar el todo por el todo cada día de tu vida. Marcos 10, 29 al 31 dice, Jesús respondió y dijo, de cierto os digo
que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, y con persecuciones en el siglo venidero la vida eterna. Ya Jesús lo había dicho. Así que créeme, Pablo lo llamaba ese premio, ¿no? El premio del supremo llamamiento. Sí, tú vas a sufrir, vamos a sufrir, pero créeme, cada sufrimiento tiene un galardón, porque Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Así que un día nos encontraremos en la eternidad, y quiera Dios que en ese momento podamos estar tranquilos, gozosos, felices. Quiera Dios que hayamos llevado una vida, como dice Pablo, no es que ya lo haya alcanzado todo ni que sea perfecto, pero Señor, proseguí, lo intenté, me caí, me raspé, me volví a levantar, seguí andando y me volví a caer, pero seguía caminando. Señor, no me aparté de tu camino. Pablo decía eso. Y más adelante, en otro contexto, Pablo dice: he peleado la batalla, he guardado la fe. Ahora solo espero que me vengas a llevar, Señor. Ojalá podamos decir eso también nosotros. Pablo realmente sí logró esto. Lo escribe en sus cartas luego. He peleado la batalla, he guardado la fe, Señor. Ahora solo espero que me vengas a llevar. Ya en sus últimos momentos. Qué bueno que nuestros últimos momentos nos sorprendan así y no nos sorprendan de otra manera, pensando quizás en las cosas de este mundo. ¿A quién le voy a dejar la herencia? ¿Dónde voy y la plata y todo lo que yo hice? Mi coche, mi casa, mi carro, mi ropa, mis pertenencias. Ojalá no sea eso lo que nos preocupe en el lecho de nuestra muerte, sino que podamos decir como Pablo: Señor, he peleado la batalla, he guardado la fe. La realidad con Cristo y el poder de su resurrección hace que nuestra vida explosione. Y yo te desafío en esta mañana a pensar en esto. No yo. El Espíritu nos desafía en esta mañana a pensar en esto. El Espíritu nos desafía como iglesia a mirar hacia adelante, a esforzarnos. El Espíritu en esta mañana nos está diciendo algo, porque quedan unos días en este año por andar. Y usted y yo vivimos en un mundo donde hay tanta necesidad, hay tanto dolor, hay tanta frustración, hay tanta maldad, hay tantas ataduras, hay tanta enfermedad. Y estamos en este mundo por algo y para algo, en esta generación, en este tiempo. Usted pudo haber vivido en el siglo pasado, o quizás no estar aquí y Dios lo tuviera para vivir en el siglo que viene, no lo sé. Pero estamos en este tiempo como iglesia. Es más, estamos en esta ciudad por algo y para algo. Y es más, estamos en esta comunidad por algo y para algo. Pensemos en esto para proyectarnos en los días que vienen. Miremos como Pablo. Pensemos como Pablo. Porque en realidad no era Pablo, era el Espíritu Santo en Pablo quien lo llevaba a estas cosas. Porque la Escritura dice que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su divina y santa voluntad. Así que vamos a orar en esta mañana. Yo voy a invitar para que te pongas en pie, para que pienses en esta realidad, para que sueñes en Dios, para que dejes que el Espíritu de Dios en este tiempo, en este año, tú puedas tomar una postura diferente, podría llamarse así. Tal vez tú tienes planes. Sí, tú puedes tener todos los planes que quieras, pero déjame decirte, esos planes son de acá y se quedan acá. Pueden ser los mejores planes y puedes tener la mejor estrategia para realizarlos, los mejores anhelos para hacerlos, pero esos planes, esos sueños se quedan acá, no van a trascender. Los mejores planes están en Cristo. Y de eso trata nuestra vida eterna. Ahora es el tiempo de planificar lo que Dios quiere planificar en tu corazón. Y tranquilo,
Él no te va a desamparar, Él no te va a desatender. Él sabe que vives en esta tierra y sabe que en esta tierra tienes necesidades, tienes obligaciones. Él lo sabe y no lo ignora. Y por eso nos dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta según sus riquezas en gloria. Pero eso es de esta tierra. Ahora Él nos invita a proyectar y mirar hacia la eternidad. Mirar hacia la eternidad trabajando en esta tierra. Padre, eso es lo que anhelamos como iglesia hoy. Gracias por el desafío que lanzas a nosotros como iglesia en esta mañana. Tu Espíritu Santo tan operativo siempre. Tu Espíritu Santo con esa capacidad de redarguir nuestra conciencia, nuestra mente. Tu Espíritu Santo con ese anhelo de que seamos como Jesús, Señor. Gracias. Gracias por insistir una y otra vez a nuestra alma, a nuestro corazón. Permite que tengamos un corazón dócil en esta mañana, Señor, para abrazar esta palabra, Señor. Permítenos tener un corazón dócil para asimilarla. Permítenos tener, Señor, nuestra mente, nuestro entendimiento abierto. Ilumina nuestra mente, Señor. Danos esa revelación de Cristo a plenitud. Mira este año 2025 por el que andamos. Padre, mira cada día de este año que aún falta. Señor, queremos tus propósitos para este año en esta casa, tus anhelos, el sueño tuyo, Señor. Queremos participar de ellos, Señor, y rogamos que nos encamines en esta dinámica, en esta dirección. Padre, danos la capacidad, Señor, esa gracia especial, ese favor de lo alto para sensibilizar nuestro corazón. Que tu Espíritu nos guíe. Que tu palabra, Señor, salte cuando la abramos. Salte, Señor, de las letras. Se abra nuestro entendimiento. Tu Espíritu derrame vida. Tu Espíritu derrame orientación, sabiduría de lo alto, Señor, para tomar el día a día en tu perspectiva, Señor, durante este año. Oramos que esta casa de oración, Señor, sea llevada de tu mano en el poder de tu Espíritu, Señor, viendo la manifestación de tu poder, de ese poder que levantó de la tumba a Cristo Jesús, el poder de la resurrección que está en nosotros. Señor, mira todas esas cosas que forman parte de nuestra vida, esas cosas que a veces nos desgastan, que a veces nos distraen, nos preocupan. Padre, queremos despojarnos de ese peso y ponemos delante de ti esas cosas que sobrepesan, Señor. Tú vas a dar la salida, tú vas a dar la provisión, tú vas a dar lo que se necesita para ello, pero no queremos distraernos, Señor. Ayúdanos a mirar a Cristo. Ayúdanos a mirar a Cristo, Señor, y lo que Él tiene para nosotros y lo que nosotros tenemos en Él, Señor. Bendice tu iglesia. Bendice tu casa en esta mañana. Cada hombre y cada mujer que aquí están, Señor, bendice, Señor. Bendice, Señor. En esta hora yo ruego que restaures corazones, Dios. Tú que miras tu casa, tú que miras tu iglesia, ruego que tu Espíritu, Señor, el poder que operó en Cristo Jesús en esta hora, traiga sobre tu iglesia sanidad, Señor. Traiga sobre tu iglesia liberación. Rompe, Señor, cadenas, rompe ataduras en esta hora, Señor. Derrama salud sobre cuerpos enfermos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh Padre bueno, extiende tu mano sobre tu casa en esta hora, Espíritu Santo. Extiende tu casa sobre tu mano. Mira a la gente que está en este momento con pensamientos de preocupación, Dios. Atamos esos pensamientos a la mente de Cristo, Señor. Llevamos cautivo todo pensamiento que quiere traer preocupación, angustia, en el nombre de Jesús. Y pensamos, Señor, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que es digno de alabanza. Como dice tu palabra, en esto pensad, Señor. Que nuestra mente esté llena del pensamiento de Cristo en esta hora, Señor. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Rogamos pues en esta hora. Rogamos en esta hora para tu casa, Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo ahora. Gracias, Señor, por visitar nuestra casa, por mirar nuestras familias, por mirar nuestros hijos, por tener en cuenta nuestras realidades.
Pero gracias, Señor, por lo que Cristo va a hacer en nosotros y sigue haciendo. Oh Padre, gracias. Recibimos de lo alto tu bendición en esta hora. Recibimos de lo alto, Señor, la participación de tus bondades y tus misericordias para nosotros. Las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Señor, gracias. Oh Padre, bendito sea tu nombre. Te alabamos, Señor. Te glorificamos, te exaltamos en este día, Señor. Levantamos tu nombre en alto. Proclamamos tu victoria sobre nuestras vidas. Proclamamos tu victoria sobre nuestras realidades, sobre nuestras situaciones. Proclamamos tu victoria, Señor, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a su nombre.